ladrona! ¡Maldita ladrona de porquería! El grito de Mónica cortó el aire como un cuchillo envenenado, y Carla sintió como su mundo se desplomaba en pedazos sangrantes sobre el mármol blanco que había pulido con sus propias manos durante 20 años. El collar de diamantes brillaba en el suelo como lágrimas de cristal, acusándola en silencio de un crimen que jamás había cometido. «Te atrapamos con las manos en la masa, rata inmunda», rugió Ricardo, su rostro contorsionado por una furia que parecía alimentarse de años de desprecio acumulado. 20 años fingiendo ser honesta, y todo era para esto. Carla cayó de rodillas sobre el mármol frío, sus manos temblando como hojas en tormenta mientras las lágrimas brotaban de sus ojos como ríos que no conocen sequía. La mansión que había sido su hogar, más que su hogar, se transformó en una prisión de oro y mármol donde cada superficie reflejaba su humillación multiplicada hasta el infinito. «Por favor», susurró, arrastrándose hacia los pies de la señora Esperanza como una penitente desesperada. «Señora, usted me conoce. Usted sabe que yo jamás...» «¡Cállate!», escupió Esperanza, y cada palabra era un puñal que atravesaba el corazón de Carla. 20 años confiando en ti, y así me pagas, como una víbora que alimenté en mi propio pecho. El mundo se volvió un calidoscopio de voces furiosas y acusaciones que llovían sobre Carla como piedras arrojadas por una multitud sedienta de sangre. Sus hijos, Ana de 12 años haciendo la tarea en casa, Miguel trabajando en el taller soñando con un futuro mejor. No sabían que su madre estaba siendo destrozada como un animal indefenso en las fauces de la crueldad humana. «Llamaré a la policía ahora mismo», declaró Esperanza, su mano temblando sobre el teléfono dorado. «Que se pudra en la cárcel por ladrona. Dale me gusta ahora mismo si sientes que esta historia ya está tocando tu corazón. Suscríbete porque lo que viene después va a cambiar tu forma de ver la vida. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando en este momento tan especial». «Mis hijos», gemía Carla, su voz quebrándose como cristal bajo presión. «Por favor, piensen en mis hijos. ¿Qué será de ellos?» «Debiste pensar en ellos antes de convertirte en una ladrona asquerosa», gritó Mónica, su sonrisa cruel brillando como el filo de una navaja. Los pobres siempre terminan mostrando su verdadera naturaleza. La habitación giraba alrededor de Carla como un torbellino de pesadilla. Cada objeto que había limpiado con amor maternal durante 2 décadas, ahora la miraba con ojos acusadores. Los cuadros que había desempolvado miles de veces, los muebles que había cuidado como tesoros sagrados, las ventanas que había pulido hasta que brillaran como espejos del cielo. Todo se había vuelto contra ella en una sinfonía silenciosa de traición. «Yo no. Yo solo estaba limpiando», balbuceó Carla, pero sus palabras se ahogaron en el vendaval de acusaciones que la aplastaban como una montaña de odio. «¡Mentirosa!», rugió Ricardo. «Te vimos tomando el collar, con tus manos sucias tocando lo que no te pertenece». El collar yacía en el suelo como evidencia maldita, sus diamantes reflejando las luces del candelabro en destellos que parecían reírse de la desgracia de Carla. 20 años de dedicación, de amor incondicional, de noches sin dormir cuidando a esta familia como si fuera suya propia, se desvanecían como humo ante sus ojos. «Eres una desagradecida», chilló Esperanza, su voz quebrándose en una mezcla de rabia y decepción teatral. «Te di trabajo cuando nadie más te quería, te traté como familia, y así me pagas». Carla sintió como algo se moría dentro de ella. No solo la esperanza, sino esa inocencia que la había hecho creer durante 20 años que el amor y la lealtad serían correspondidos. El suelo de mármol bajo sus rodillas se sentía como hielo que quemaba, grabando en su piel la marca de una humillación que trascendía lo físico para clavarse como dagas en su alma. La sirena de la policía comenzó a ulular en la distancia como el canto fúnebre de una vida que llegaba a su fin. Las luces rojas y azules de la patrulla danzaban sobre las paredes de la mansión como fantasmas de carnaval macabro.
anunciando al barrio elegante que la vergüenza había llegado a tocar a los intocables. Carla permanecía inmóvil en el centro del salón, sus rodillas marcadas por el mármol frío, mientras los vecinos se asomaban a sus ventanas con esa curiosidad morbosa que despierta la caída de los humildes. «¡Por aquí, oficiales!», gritó Esperanza desde la puerta principal, su vestido de seda azul ondulando como banderas de victoria, mientras señalaba hacia el salón donde Carla yacía quebrada. «La ladrona está ahí adentro». Los pasos pesados de las botas policiales resonaron sobre el mármol como tambores de guerra que anunciaban el juicio final. El oficial Martínez entró con la autoridad de quien había visto demasiadas tragedias humanas, pero algo en sus ojos se contrajo cuando vio a Carla, una mujer de mediana edad, vestida con el uniforme humilde de empleada doméstica, destruida como un pájaro con las alas rotas. «¿Cuál es la situación?», preguntó, su voz áspera cortando el aire denso de acusaciones. «¡Esta mujer!», exclamó Esperanza, su dedo índice apuntando a Carla como una flecha envenenada. «Esta víbora en quien confié como si fuera mi propia hija, me robó el collar de diamantes que perteneció a mi santa madre». Carla alzó la vista, sus ojos hinchados por el llanto reflejando una súplica que desgarraría el corazón de cualquier alma que conservara un vestigio de humanidad. «Oficial, por Dios santo, yo no he robado nada. Llevo 20 años en esta casa, cuidando cada objeto como si fuera un tesoro sagrado». «Mentirosa de mierda», rugió Ricardo, su cara enrojecida por una furia que parecía alimentarse de sí misma. «La encontramos con las manos en la masa, literalmente con los diamantes en sus garras». Mónica se acercó con pasos felinos, su sonrisa brillando como veneno destilado bajo la luz dorada del candelabro. «Oficial, la sorprendimos infraganti. Estaba ahí, sola con el collar en sus manos, como la rata que siempre fue». El oficial Martínez observó la escena con ojos que habían contemplado demasiadas tragedias. La mansión respiraba opulencia obscena por cada poro. Alfombras persas que costaban más que el salario anual de 10 trabajadores. Pinturas que colgaban como ventanas a mundos inalcanzables. Muebles que susurraban historias de generaciones de privilegio construidos sobre las espaldas de los humildes. «Señora», le dijo a Carla, su voz intentando mantener la profesionalidad por encima de la compasión que comenzaba a brotar en su pecho. «¿Puede explicarme qué estaba haciendo?». Carla se incorporó lentamente. Cada movimiento una lucha titánica contra el peso del mundo que se había desplomado sobre sus hombros. Sus manos, esas manos que habían cuidado cada rincón de la mansión con amor maternal, temblaban como hojas en tempestad mortal. Yo estaba limpiando, como siempre, como cada día durante 20 años. Su voz se quebró como cristal bajo presión. «La señora Esperanza me pidió que pusiera especial atención en el salón, porque vendría una visita importante. Cuando vi el collar sobre la mesa, pensé que se había caído de su estuche. Solo quería ponerlo en su lugar seguro. Jamás en mi vida he tomado algo que no me pertenezca». «¡Qué conveniente!», exclamó Mónica, su risa como el chirrido de metal sobre metal que perfora los tímpanos. «Siempre tienen una excusa preparada estos ladrones. Es la historia más vieja del mundo», añadió Ricardo escupiendo las palabras como proyectiles venenosos. La empleada pobre y honesta que solo estaba acomodando las joyas. El oficial Martínez sintió como algo se retorcía en su pecho. Había visto esta escena demasiadas veces. La empleada doméstica de origen humilde, acusada por patrones que nadaban en abundancia, sin más testigos que aquellos que tenían todo que ganar con su caída. Su instinto, afilado por 15 años de separar verdades de mentiras, comenzó a susurrarle algo que no le gustaba. «¿Tienen cámaras de seguridad en la propiedad?», preguntó, su mirada recorriendo las esquinas del salón opulento. Un silencio espeso como miel negra se extendió por la habitación. Esperanza intercambió una mirada fugaz con Ricardo. Una mirada que duró apenas un segundo, pero que cargaba el peso de secretos no confesados. Mónica se movió inquieta, como serpiente que siente peligro.
Las cámaras, comenzó Esperanza, su voz perdiendo por primera vez esa firmeza implacable que la había caracterizado durante toda la escena. Están en mantenimiento. Justamente esta semana tuvimos problemas técnicos. ¡Qué casualidad tan conveniente!, murmuró el oficial Martínez, más para sí mismo que para los presentes. Carla lo miró con ojos que habían perdido toda esperanza, pero que aún se aferraban a un hilo invisible de fe. En ese momento, algo pasó entre el policía y la empleada acusada. Una conexión silenciosa que trascendía las palabras y las apariencias. Él había visto suficientes mentirosos para reconocer cuando alguien decía la verdad, y cada fibra de su ser le gritaba que esta mujer no estaba mintiendo. «Señora», le dijo a Carla mientras la ayudaba a ponerse en pie. «Va a tener que acompañarme para hacer algunas preguntas, pero quiero que sepa que vamos a investigar esto a fondo». «Por supuesto que la van a investigar», exclamó Esperanza, «y que la encierren por ladrona». Pero mientras las esposas tocaban las muñecas de Carla, el oficial Martínez se inclinó hacia ella y susurró algo que encendió una chispa minúscula en la oscuridad total de su desesperación. «No se rinda, señora. Algo aquí no me huele bien». El asiento trasero del coche patrulla olía a años de lágrimas y desesperación, pero también a algo que Carla no había esperado, una extraña forma de compasión. El oficial Martínez ajustó el espejo retrovisor para poder ver sus ojos hinchados, y lo que vio ahí confirmó lo que su instinto le había estado gritando desde el momento en que entró a la mansión. ¿Tiene familia esperándola en casa?, preguntó mientras navegaban por las calles que Carla había recorrido miles de veces, pero que ahora parecían ajenas, como si pertenecieran a una vida anterior. «2 hijos», susurró Carla, cada palabra una lágrima que se negaba a caer. «Ana tiene 12 años, Miguel 18. Trabajaba para mantenerlos, para darles una vida mejor que la que yo tuve». Martínez sintió cómo algo se apretaba en su garganta. Su propia hija tenía la edad de Ana, y sabía el terror que significaría para ella ver a su madre arrestada, humillada, destrozada por acusaciones que olían a montaje desde el primer momento. «Escúcheme bien», le dijo mientras se detenían en un semáforo, su voz baja pero cargada de una urgencia que Carla no lograba comprender completamente. «Cuando lleguemos a la comisaría, va a conocer al detective Ramírez. Es uno de los buenos, de los pocos que quedan. Cuéntele todo, absolutamente todo. Y no omita ningún detalle, por pequeño que parezca». «¿Por qué me dice esto?», preguntó Carla mirándolo con ojos que buscaban desesperadamente un ancla en la tormenta. «¿Por qué le importa lo que me pase?». Martínez la miró a través del espejo, y en sus ojos Carla vio algo que había olvidado que existía en el mundo: humanidad genuina. «Porque llevo 15 años en este trabajo, señora, y he aprendido a leer a las personas como libros abiertos. Y usted no tiene ni una sola página que hable de deshonestidad». La comisaría se alzó ante ellos como una fortaleza de ladrillos grises donde las esperanzas iban a morir, y donde la justicia se medía en formularios y procedimientos que raramente tomaban en cuenta el latido humano que palpitaba detrás de cada caso. Pero cuando las puertas se abrieron, Carla no encontró el infierno que había esperado. Detective Ramírez era un hombre cuyas canas plateaban sus sienes como señales de sabiduría ganada a golpes, con ojos profundos como pozos antiguos que habían visto tanto que ya nada los sorprendía, pero que aún conservaban esa chispa de compasión que separa a los buenos policías de los que simplemente cumplen órdenes. «Señora Carla», dijo mientras le quitaba las esposas con movimientos gentiles que contrastaban brutalmente con la dureza del ambiente. «Sé que esto debe ser un infierno para usted, pero necesito que me ayude a entender exactamente qué pasó en esa casa». Carla se frotó las muñecas, sintiendo cómo la circulación volvía a sus manos como promesas tímidas de que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. «Detective, antes que nada necesito que sepa una cosa. En toda mi vida jamás he tomado algo que no me pertenezca, ni siquiera una moneda que encontrara en la calle».
Cuénteme sobre la familia Mendoza, dijo Ramírez, sus ojos fijos en los de ella, buscando esas microexpresiones que revelaban la verdad más profunda del alma humana. Cuando llegué a trabajar con ellos, comenzó Carla, y su voz se impregnó de una tristeza que venía de las profundidades más oscuras de su corazón. Ana era apenas una promesa en mi vientre. La señora Esperanza me dio trabajo cuando nadie más quería contratarme por estar embarazada. Pensé que Dios me había enviado un ángel. ¿Cómo era la relación al principio? Al principio, creía que éramos una familia verdadera. Cuidé a la señora Esperanza cuando se quebró la cadera. Me quedé noches enteras velando su sueño como si fuera mi propia madre. Cuando don Esteban murió, fui yo quien la consoló, quien la ayudó a caminar a través del valle de sombras de su dolor. Las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente, pero esta vez eran diferentes, teñidas de una comprensión dolorosa que comenzaba a tomar forma. Pero cuando Ricardo se casó con Mónica, el aire mismo de la casa cambió. Detective Ramírez se inclinó hacia adelante, su instinto afilado por años de experiencia captando matices que otros pasarían por alto como hojas secas en el viento. ¿Cómo cambió exactamente? Mónica nunca me vio como persona, detective. Para ella yo era solo un objeto más de la casa, algo que había que tolerar como se tolera un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Y poco a poco, gota a gota como veneno en agua clara, fue convenciendo a Ricardo y a la señora Esperanza de que yo no era de confianza. El detective sintió como algo se movía en su pecho. Esa intuición que había desarrollado después de años de separar mentiras de verdades como quien separa trigo de cizaña. Esta mujer no estaba mintiendo. Cada palabra, cada gesto, cada lágrima gritaba inocencia con una voz que no se podía fingir. «Señora Carla», dijo finalmente, su voz cargada de una determinación que ella no había esperado encontrar en este lugar de pesadilla. «Voy a investigar este caso como si mi propio honor dependiera de él, porque algo me dice que aquí hay mucho más de lo que aparenta en la superficie». La oficina del detective Ramírez se había convertido en un oasis inesperado en el desierto de brutalidad que había sido el día de Carla. En lugar de la celda fría que había temido, se encontraba en una habitación pequeña pero humana, donde por primera vez en 24 horas alguien la trataba como lo que era, un ser humano con dignidad, dolor y derecho a la compasión. ¿Cuándo comió por última vez?, preguntó Ramírez, apareciendo en la puerta con una taza de café humeante y un sándwich envuelto en papel, como si fuera lo más natural del mundo cuidar de una mujer acusada de robo. Carla lo miró con ojos que no podían procesar la gentileza que estaba recibiendo. En pocas horas había pasado de ser tratada como una criminal despreciable a encontrar este pequeño santuario de humanidad en el lugar donde había esperado encontrar solo crueldad. «No recuerdo», susurró, y se dio cuenta de que era verdad. El horror de la acusación había borrado todas las necesidades básicas de su cuerpo, como si su organismo hubiera decidido que la supervivencia emocional era más importante que la física. «Come», dijo Ramírez con una autoridad gentil, sentándose frente a ella. «Va a necesitar fuerzas para lo que viene». «¿Por qué hace esto por mí?», preguntó Carla, mordiendo el sándwich que sabía a esperanza después de horas de sabor a cenizas en su boca. «Ni siquiera me conoce. Para todo el mundo, soy solo una empleada doméstica acusada de robo». Ramírez la estudió por un momento largo, como si estuviera leyendo algo escrito en un idioma que solo él entendía. «Porque llevo 23 años siendo policía, señora Carla, y he aprendido que a veces la verdad viene vestida de harapos, mientras que la mentira se presenta en trajes de seda y joyas de diamantes». «Mis hijos», susurró Carla, y el nombre de Ana se quebró en sus labios como cristal fino. «Ana debe estar esperándome. Siempre le preparo la cena a las 6 en punto». «Ya llamé a servicios sociales», dijo Ramírez con una suavidad que contrastaba con su apariencia ruda. «Una trabajadora social está con sus hijos ahora mismo.
asegurándose de que estén bien y seguros. Les dije que su mamá tenía que resolver algo importante en el trabajo, pero que volvería pronto. Carla sintió como algo se aflojaba en su pecho, como si una cuerda de acero que había estado tirando de su corazón finalmente encontrara un poco de holgura para respirar. ¿De verdad cree que voy a volver con ellos? Señora Carla, yo no hago promesas que no puedo cumplir, respondió Ramírez, sus ojos brillando con una determinación que encendía chispas de esperanza donde antes solo había cenizas. Pero sí le doy mi palabra de que voy a luchar por la verdad como si fuera mi propia vida la que dependiera de encontrarla. Mientras Carla terminaba de comer, el detective comenzó a hacer llamadas. Su voz se volvía más intensa con cada conversación, como un sabueso que había captado un rastro prometedor y no iba a soltarlo hasta llegar al final del sendero. ¿Mendoza? Sí, soy el detective Ramírez. Necesito hacerle algunas preguntas adicionales sobre el caso de su empleada doméstica. Pausa larga, y Carla pudo ver cómo la expresión de Ramírez se endurecía. No, señor Mendoza, no es procedimiento estándar, pero tampoco es estándar que las cámaras de seguridad fallen justo el día del supuesto robo. ¿No le parece? Carla alzó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo, que batallaban en su pecho como gladiadores en una arena. ¿Cree que las cámaras pueden ayudarme? Shh, la tranquilizó Ramírez con una sonrisa que transformaba completamente su rostro curtido. Deje que haga mi trabajo, señora Carla. Usted ya ha sufrido suficiente por hoy. La siguiente llamada fue diferente. Ramírez marcó un número que conocía de memoria y esperó con la paciencia de un cazador que sabe que su presa está cerca. ¿Carlos? Soy Ramírez. Necesito un favor grande, hermano. Su voz se volvió conspiratoria, cargada de esa urgencia que solo aparece cuando la justicia está en juego. Tengo una corazonada sobre un caso, y necesito que revises algo para mí. Es sobre un sistema de seguridad en la zona rica. Carla no entendía completamente lo que estaba pasando, pero podía sentir cómo el aire en la habitación cambiaba, como si las piezas de un rompecabezas invisible comenzaran a moverse en el espacio, buscando su lugar correcto en el gran esquema de la verdad. «¿Detective?», susurró. «¿Qué está haciendo exactamente?» «Estoy haciendo algo que debería haberse hecho desde el primer minuto», respondió, sus ojos brillando con una intensidad que no había mostrado antes. «Estoy investigando a los acusadores tanto como a la acusada, porque en mi experiencia, cuando algo huele mal desde el principio, generalmente es porque algo está podrido en algún lugar». Una hora después, el teléfono de Ramírez sonó con una llamada que cambió su expresión completamente. Se alejó para hablar en privado, pero Carla pudo ver cómo sus hombros se tensaban, cómo su mano libre se cerraba en un puño de victoria contenida. «Señora Carla», dijo cuando colgó, su voz cargada de una emoción que ella no sabía interpretar, pero que sonaba peligrosamente parecida a la esperanza. «Mañana vamos a regresar a la casa de los Mendoza, y esta vez vamos a revisar esas cámaras que supuestamente no funcionan». «¿Qué quiere decir?», preguntó Carla, su corazón comenzando a latir con una intensidad que no había sentido en horas, como si la vida misma estuviera regresando a sus venas. «Quiero decir que mi amigo Carlos trabaja para la compañía de seguridad que instaló el sistema en la mansión Mendoza». Se acercó a ella, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y algo que parecía casi victoria anticipada. «Y según sus registros, esas cámaras nunca estuvieron en mantenimiento. De hecho, han estado funcionando perfectamente durante los últimos 6 meses, grabando cada segundo de lo que pasa en esa casa». Carla sintió cómo el mundo comenzaba a girar en una dirección diferente, como si después de horas de caída libre hacia el abismo, finalmente hubiera encontrado algo sólido a lo que aferrarse con todas sus fuerzas. «Eso significa que mañana vamos a ver exactamente qué pasó en ese salón», dijo Ramírez con una sonrisa que llevaba consigo la promesa de justicia que Carla había perdido la esperanza de ver.
y tengo la sensación muy fuerte de que lo que encontremos va a cambiar absolutamente todo en esta historia. El amanecer llegó como un regalo que Carla había olvidado que existía en el universo. La oficina del detective Ramírez se había convertido en un santuario temporal donde, por primera vez en 20 años, alguien la había tratado como lo que realmente era: un ser humano completo, con dignidad inherente, dolor válido y esperanza que merecía ser defendida. ¿Pudo dormir algo?, preguntó Ramírez, apareciendo con 2 tazas de café y una sonrisa que parecía cargar secretos prometedores en sus comisuras. «Un poco», respondió Carla, aunque sus ojos hinchados contaban una historia diferente de noches en vela y pesadillas que se entremezclaban con la realidad hasta volverse indistinguibles. Soñé con mis hijos. Soñé que todo esto era solo una pesadilla horrible y que despertaría en mi pequeña habitación, preparándome para otro día de trabajo honesto. Tal vez ese sueño no esté tan lejos de convertirse en realidad, murmuró Ramírez, colocando una carpeta gruesa sobre el escritorio con el cuidado de quien maneja evidencia explosiva. Señora Carla, antes de que vayamos a la mansión, necesito preguntarle algo muy importante, algo que podría cambiar todo el rumbo de esta investigación. Carla sintió como su corazón se aceleraba como caballo desbocado. ¿Qué necesita saber? En todos estos años trabajando para los Mendoza, ¿alguna vez notó algo extraño? ¿Algo que no encajara en el patrón normal de la familia? Por pequeño que fuera, por insignificante que pareciera en su momento. Carla frunció el ceño, buscando en su memoria como quien busca tesoros enterrados en la arena del tiempo. Bueno, comenzó lentamente, cada palabra pesada por años de observación silenciosa. Siempre me pareció extraño que Mónica insistiera tanto en que yo no limpiara su habitación. Decía que era muy privada, que prefería hacerlo ella misma. En 20 años, detective, jamás conocí a una mujer rica que prefiriera limpiar su propia habitación. ¿Qué más? ¿Algo sobre conversaciones, comportamientos, cambios en la rutina familiar? Y Carla vaciló, como si estuviera a punto de revelar un secreto que había guardado celosamente durante meses. Hace unos meses, mientras limpiaba el pasillo cerca de su habitación, escuché una conversación entre Ricardo y Mónica. Estaban discutiendo sobre dinero, sobre cómo necesitaban más dinero urgentemente para algo importante. Ramírez se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con la intensidad de un cazador que había encontrado la pista definitiva que llevaba al corazón de la verdad. ¿Recuerda algo específico de esa conversación? Mónica decía que la señora Esperanza estaba siendo muy mezquina con la herencia, que guardaba el dinero como una avara. Carla cerró los ojos, concentrándose en cada palabra que había quedado grabada en su memoria. Y entonces, dijo algo que me heló la sangre, que tal vez necesitaban crear una situación de emergencia, algo que obligara a la señora a abrir la cartera. El detective sintió como una pieza crucial del rompecabezas encajaba en su lugar con un clic casi audible. Señora Carla, ¿sabía usted que los Mendoza han estado atravesando serios problemas financieros? ¿Qué? Carla lo miró con incredulidad absoluta. Pero si viven en esa mansión enorme, tienen 3 coches de lujo, joyas, viajes. ¿Apariencias, señora Carla? Nada más que apariencias doradas construidas sobre deudas que se acumulan como nubes de tormenta. Ramírez abrió la carpeta y le mostró una serie de documentos que parecían facturas de otro mundo. Ricardo tiene deudas de juego por más de $200,000. Mónica ha estado usando tarjetas de crédito que están al límite máximo. Y la señora Esperanza, que controla las finanzas de la familia con puño de hierro, se ha vuelto muy reacia a darles más efectivo. Carla sintió cómo el mundo se reorganizaba a su alrededor, como caleidoscopio gigante, como si estuviera viendo un paisaje familiar desde un ángulo completamente nuevo que revelaba verdades ocultas. ¿Me está diciendo que? Le estoy diciendo que tal vez usted no fue víctima de una acusación falsa al azar. Tal vez usted fue víctima de un plan muy bien calculado,
diseñado específicamente para crear esa emergencia que Mónica mencionó. Ramírez se levantó, su energía contagiosa llenando la habitación como electricidad antes de la tormenta. Y hoy vamos a demostrarlo. El viaje de regreso a la mansión Mendoza se sintió como un viaje a través del tiempo y las dimensiones. Carla miraba por la ventana del coche las calles que había recorrido miles de veces durante 20 años, pero ahora todo parecía diferente, como si estuviera viendo el mundo a través de lentes nuevos, que revelaban verdades que antes habían permanecido invisibles. ¿Está lista para esto?, preguntó Ramírez mientras se detenían frente a la mansión que había sido el hogar de Carla durante 2 décadas. No sé si alguna vez estaré lista para regresar a este lugar, respondió ella, pero había algo diferente en su voz, algo que no había estado ahí el día anterior, una determinación férrea forjada en el fuego de la injusticia. Pero necesito saber la verdad. Mis hijos necesitan saber que su madre no es una ladrona. La puerta principal se abrió antes de que pudieran tocar el timbre, como si los habitantes de la casa hubieran estado vigilando desde las ventanas. Esperanza apareció en el umbral, pero su rostro no mostraba la arrogancia triunfante que Carla había esperado. En cambio, parecía nerviosa, casi asustada, como animal acorralado que siente el peligro acercándose. «Detective Ramírez», dijo con una sonrisa forzada que no llegaba ni remotamente a sus ojos. «¿Qué lo trae por aquí? Ya les dijimos todo lo que sabíamos ayer. El caso está cerrado, ¿verdad?» «Señora Mendoza, necesito revisar el sistema de cámaras de seguridad de su propiedad», respondió Ramírez con una autoridad que no admitía discusión, mostrando la documentación oficial. «Tengo una orden judicial». El color drenó del rostro de Esperanza como agua que se escapa por una grieta mortal. «Pero ya les dijimos, las cámaras están en mantenimiento técnico». Según la compañía de seguridad TechGuard Systems, nunca estuvieron en mantenimiento, replicó Ramírez, mostrando la documentación que había obtenido. De hecho, han estado funcionando perfectamente y grabando todo durante los últimos 6 meses sin interrupción alguna. Fue en ese momento preciso que Carla vio algo que jamás había visto en 20 años de trabajar en esa casa. Miedo real, puro y visceral en los ojos de Esperanza Mendoza. Y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Carla sintió que tal vez, solo tal vez, la verdad estaba a punto de salir a la luz como sol, después de tormenta eterna. La habitación de seguridad de la mansión Mendoza era un pequeño santuario tecnológico escondido detrás de una puerta que Carla había creído durante 20 años que llevaba a un simple armario de suministros de limpieza. Monitores parpadeaban como ojos electrónicos omniscientes, grabando cada segundo de vida en la mansión que había sido su hogar y su prisión durante 2 décadas de servidumbre silenciosa. ¿Sabe exactamente cómo funciona este sistema?, preguntó Ramírez al técnico que había llegado de TechGuard Systems, un hombre joven con la confianza de quien domina completamente su oficio. «Por supuesto, detective», respondió Carlos, el mismo amigo que había ayudado a Ramírez la noche anterior. «Todo se graba automáticamente en alta definición y se almacena en servidores remotos seguros. Tenemos grabaciones cristalinas de los últimos 6 meses completos, cada minuto, cada segundo». Carla se quedó en el umbral, observando cómo su destino estaba a punto de revelarse en píxeles y códigos digitales que no mentían, que no tenían prejuicios, que no podían ser corrompidos por dinero o posición social. Esperanza, Ricardo y Mónica habían insistido vehementemente en estar presentes, pero sus rostros parecían máscaras mal ajustadas, tratando desesperadamente de ocultar una ansiedad que crecía como tumor maligno con cada segundo que pasaba. «Perfecto», dijo Ramírez, tomando asiento frente a los monitores como juez que está a punto de dictar sentencia final. «Necesitamos ver las grabaciones de ayer, específicamente del salón principal, entre las 2 y las 3 de la tarde». Los dedos de Carlos volaron sobre el teclado con precisión quirúrgica, y las pantallas comenzaron a mostrar imágenes en retroceso acelerado.
como si el tiempo mismo estuviera siendo rebobinado para revelar verdades que habían permanecido ocultas en la oscuridad. «Aquí está, detective», anunció Carlos con la satisfacción del profesional que domina su herramienta. 2 de la tarde exactas, salón principal, ángulo completo. La imagen apareció en la pantalla con una claridad que cortaba como cristal afilado, revelando cada detalle con precisión implacable. Ahí estaba el salón, bañado en luz dorada del mediodía que entraba por las ventanas francesas, vacío y silencioso como escenario esperando a sus actores. Los minutos pasaron en la pantalla en tiempo real, y entonces apareció una figura que hizo que el corazón de Carla se detuviera por un instante. Ella misma, con su uniforme modesto de trabajo, llevando los productos de limpieza que conocía como extensiones de sus propias manos, moviéndose con la gracia de quien había perfeccionado cada gesto durante 20 años de dedicación absoluta. «Mírenla», susurró Esperanza. Pero su voz había perdido toda la fuerza y autoridad que había mostrado el día anterior. «Ahí está», acercándose directamente al collar de diamantes. Pero mientras la grabación continuaba desarrollándose sin piedad, algo extraordinario y revelador comenzó a manifestarse ante los ojos de todos los presentes. Carla aparecía en pantalla limpiando meticulosamente cada superficie, cada objeto, cada rincón con el cuidado amoroso de una madre que atiende a su hijo enfermo. Cuando llegó al área donde reposaba el collar sobre la mesa de mármol, se detuvo con respeto reverencial. «¿Ven exactamente lo que está haciendo?», preguntó Ramírez, señalando la pantalla con el dedo tembloroso de la emoción contenida. «Observen cuidadosamente cada uno de sus movimientos». En la grabación, Carla tomaba el collar con cuidado infinito, pero no con la codicia furtiva y desesperada de una ladrona calculadora. Lo alzaba con reverencia, lo examinaba como si fuera un tesoro frágil y sagrado. Y luego hacía algo que absolutamente nadie en esa habitación había esperado ver. Está limpiando el collar», murmuró Carlos, su voz llena de asombro genuino. «Miren cómo lo pule con cuidado, cómo atiende cada diamante individual como si fuera una joya de la corona». Carla, en la pantalla, trabajaba con una dedicación que hablaba de amor genuino y puro, no de avaricia o deshonestidad. Limpiaba cada faceta del collar con la misma devoción reverencial con que había cuidado esa casa durante 20 años de su vida. Y cuando terminó su labor, lo colocó cuidadosa y respetuosamente de vuelta en su lugar exacto. «Esperen un momento», dijo Ramírez, su voz aguda por la excitación que comenzaba a apoderarse de él. «¿Están viendo lo que yo estoy viendo?». En la pantalla, después de que Carla colocara el collar en su lugar designado y se alejara para continuar con sus labores de limpieza en otra área del salón, apareció otra figura que hizo que el aire en la habitación se volviera espeso y pesado como plomo derretido. «Mónica», susurró Esperanza, su voz quebrándose como cristal bajo presión insoportable. En la pantalla, Mónica aparecía furtivamente en el salón, mirando hacia todos lados como ladrona experimentada en la noche más oscura. Se acercó directamente al collar que Carla había limpiado con tanto amor y cuidado, lo tomó en sus manos con movimientos calculados, y entonces hizo algo que dejó a todos los presentes completamente sin aliento. Lo escondió deliberadamente detrás de un cojín del sofá más alejado. «Dios santo», murmuró Carlos. Ella misma escondió el collar. Ella misma montó toda la farsa. Pero la revelación devastadora no había terminado. Mónica salió del salón con pasos sigilosos, y minutos después, regresó acompañada de Ricardo y Esperanza. En la pantalla, se podía ver con claridad meridiana cómo señalaba hacia donde Carla continuaba trabajando inocentemente. Cómo susurraba algo a los oídos de su esposo y su suegra. Cómo sus gestos se volvían cada vez más dramáticos y teatrales. «No puede ser real», murmuró Ricardo, su rostro pálido como la muerte que se acerca. «Mónica, por amor de Dios, ¿qué significa esto que estamos viendo?». «Significa», dijo Ramírez, levantándose con la autoridad moral de la justicia finalmente restaurada.
que su esposa orquestó cada segundo de esto. Escondió el collar, acusó falsamente a Carla y convenció a toda la familia de que había sido víctima de un robo que nunca existió. Carla sintió como algo fundamental se rompía dentro de ella, pero no era su corazón quebrándose otra vez bajo el peso del dolor. Era la prisión invisible de humillación, desesperanza y autodesprecio que se había construido a su alrededor durante años, desmoronándose pieza por pieza, hasta convertirse en polvo que el viento de la verdad barría para siempre. ¿Por qué?, susurró Carla, mirando directamente a Mónica con ojos que ya no suplicaban compasión, sino que exigían respuestas con la autoridad de quien finalmente conoce su propio valor. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué te hice yo para merecer que destruyeras mi vida de esta manera? Mónica retrocedió como si las palabras de Carla fueran fuego puro que quemara su piel hasta los huesos. Su máscara de arrogancia y superioridad se desplomó completamente, revelando el rostro desesperado y patético de alguien que había sido atrapada en su propia trampa mortal. Yo no... Esto no es lo que parece. Tartamudeó, pero las palabras se negaban a formar una mentira lo suficientemente convincente para escapar de la verdad implacable. Necesitaban dinero desesperadamente, dijo Ramírez, las piezas del rompecabezas encajando perfectamente en su lugar como mecanismo de relojería. Tenían deudas que los estaban ahogando, estaban desesperados financieramente. Y pensaron que si acusaban a Carla de robo, podrían conseguir que la señora Esperanza sintiera pánico y pena, y les diera más dinero para superar la traición y reforzar la seguridad. Esperanza se desplomó en una silla como marioneta con los hilos cortados, su rostro un mapa devastado de shock y comprensión dolorosa que llegaba demasiado tarde. Mónica, ¿es cierto esto que estamos viendo? ¿Realmente hiciste esto? Era solo para conseguir un poco de dinero extra, confesó Mónica finalmente, su voz quebrándose como dique, que ya no puede contener la presión del océano. Estábamos desesperados. Las deudas nos estaban ahogando lentamente, y pensé que si parecía que Carla había robado algo valioso, usted nos ayudaría financieramente para superar el shock y la traición. ¿Y mi vida?, preguntó Carla, y por primera vez en 24 horas, su voz no temblaba con miedo, sino que resonaba con una fuerza que había encontrado en las profundidades de su alma. ¿Y mis hijos? ¿Y los 20 años que dediqué a esta familia como si fuera mi propia sangre? El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado del peso de años de injusticia que finalmente encontraba su momento de verdad. En ese silencio, Carla sintió como algo completamente nuevo nacía dentro de ella. Ya no era la empleada sumisa que había sido durante 2 décadas. Era una mujer que había sido injustamente acusada, que había encontrado aliados inesperados en su lucha por la verdad, y que ahora conocía su propio valor de manera inquebrantable. «Detective Ramírez», dijo, su voz clara y fuerte como campana de catedral. «¿Qué pasa ahora con todo esto?» Ramírez sonrió, y esa sonrisa cargaba toda la promesa de justicia que había estado esperando durante tanto tiempo en la oscuridad. «Ahora, señora Carla, vamos a limpiar su nombre completamente, y ellos van a enfrentar todas las consecuencias legales de lo que han hecho». El aire en el salón principal de la mansión Mendoza se había vuelto denso como tormenta eléctrica, a punto de descargar toda su furia contenida. Carla permanecía de pie en el centro exacto de la habitación donde había comenzado su pesadilla, pero ya no era la mujer quebrantada que había suplicado de rodillas, pidiendo misericordia 24 horas antes. Había algo radicalmente diferente en su postura, en la forma en que alzaba la barbilla desafiante, en la manera en que sus ojos ya no esquivaban las miradas de quienes la habían traicionado con crueldad calculada. «¿20 años?» dijo Carla, y su voz resonó en la habitación como campana de catedral que anuncia el amanecer de la justicia. 20 años de mi vida, de mi juventud, de mi sangre y sudor, entregué a esta familia que pensé que me amaba.
Esperanza no podía levantar la vista del suelo de mármol, que Carla había pulido miles de veces con sus propias manos callosas, rodilla tras rodilla, año tras año. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas como ríos de arrepentimiento tardío, cada gota cargando el peso de la vergüenza que finalmente había encontrado su camino hasta su corazón endurecido. «Carla, Por favor, tienes que entender», comenzó Esperanza, pero las palabras se ahogaron en su garganta como piedras demasiado pesadas para ser pronunciadas. «No», interrumpió Carla con una autoridad que nadie había escuchado jamás en su voz. «Ahora me toca hablar a mí. Durante 20 años, escuché en silencio como sombra invisible. Durante 20 años acepté las humillaciones, las miradas de desprecio, los comentarios venenosos sobre mi origen humilde, mi color de piel, mi falta de educación formal. Lo acepté todo porque pensé, como una tonta ingenua, que esta era mi familia verdadera». Ricardo intentó acercarse con pasos vacilantes, pero Carla alzó una mano que detuvo sus movimientos como si fuera una barrera invisible forjada en hierro puro. «Carla, tienes que entender. Nosotros no sabíamos lo que Mónica estaba planeando». «¿No sabían?». La risa de Carla no tenía amargura ni sed de venganza, sino algo infinitamente más poderoso. Claridad cristalina que cortaba como espada de verdad. ¿No sabían que su esposa había montado esta farsa elaborada para robarme la dignidad? ¿O no sabían que durante años me trataron como algo menos que humana, como objeto decorativo que se tolera por conveniencia? Mónica sollozaba en una esquina del salón como animal herido, su máscara de superioridad y crueldad completamente destruida, revelando la criatura patética y desesperada que había estado escondida detrás de años de arrogancia fingida. «Carla, perdóname, te lo suplico. Estaba desesperada, las deudas nos estaban matando, no sabía qué hacer». «¿Y? ¿El dinero?». Carla se volvió hacia ella con la majestuosidad de una reina que finalmente ha reclamado su trono. «Yo nunca tuve dinero, Mónica. Nunca tuve lujos, nunca tuve seguridad económica, nunca tuve el privilegio de no preocuparme por el día de mañana. Pero, ¿sabes qué sí tuve durante todos estos años? Dignidad. Hasta ayer, cuando ustedes trataron de robármela con mentiras y crueldad calculada». El detective Ramírez observaba desde la puerta como testigo silencioso, maravillado por la transformación sobrenatural que estaba presenciando. La mujer que había encontrado quebrada y suplicante en el suelo de esta misma habitación se había alzado como fénix renacido de las cenizas, no con sed de venganza destructiva, sino con la autoridad moral inquebrantable de quien ha encontrado su verdadero valor en las profundidades del sufrimiento. «Señora Esperanza», continuó Carla, dirigiéndose directamente a quien había sido su empleadora durante 2 décadas de servidumbre silenciosa. «Cuando usted se quebró la cadera hace 5 años, ¿quién se quedó noches enteras cuidándola como si fuera su propia madre? ¿Quién le daba de comer cuando ni siquiera sus propios hijos venían a visitarla en su dolor?» Esperanza alzó la vista con ojos rojos e hinchados por el llanto que brotaba desde las profundidades de su alma culpable. «Tú, Carla. Siempre fuiste tú, sin condiciones, sin reproches. Y cuando don Esteban murió, ¿quién la consoló en esas noches eternas de viudez? ¿Quién se quedó con usted durante esas horas de agonía, cuando el resto de la familia estaba demasiado ocupada con sus propias vidas egoístas para ofrecerle un momento de compañía?» «Tú», susurró Esperanza, cada palabra cortándola como cristales afilados que desgarraban su conciencia. «Siempre fuiste tú, mi Carla querida». «Exacto. Fui yo, siempre fui yo», confirmó Carla con una serenidad que emanaba poder. «Porque para mí, ustedes no eran solo empleadores que me pagaban un salario. Eran mi familia adoptiva, mi hogar, mi razón de existir. Y las familias verdaderas se cuidan mutuamente, se protegen, se aman incondicionalmente, sin importar las diferencias de clase o dinero». Hizo una pausa dramática, y en el silencio que siguió,
El peso de años de amor no correspondido llenó el aire como niebla densa que hacía difícil respirar. Pero ahora entiendo la verdad que me dolía aceptar. Para ustedes, yo nunca fui familia real. Fui conveniente, fui útil, fui barata. Pero nunca fui humana completa a sus ojos. Ricardo intentó hablar nuevamente con voz quebrada. Carla, podemos arreglar esto de alguna manera. Podemos compensarte generosamente, podemos compensarme. Carla se rió con una risa que no era cruel, sino iluminada por la comprensión total. ¿Con qué van a compensar 20 años de creer que pertenecía a algún lugar donde nunca fui realmente bienvenida como igual? Mónica se acercó tambaleándose como borracha de desesperación, sus manos extendidas en súplica patética. Carla, por favor, perdóname. Estaba desesperada, no pensé en las consecuencias terribles. ¿Las consecuencias? Carla la miró directamente a los ojos con una intensidad que hizo que Mónica retrocediera como si hubiera tocado fuego puro. ¿Pensaste en mis hijos cuando me acusaste falsamente de ser una ladrona? ¿Pensaste en mi Ana, de 12 años, preguntándose por qué su madre no llegaba a casa a prepararle la cena? ¿Pensaste en Miguel, trabajando honestamente en el taller mecánico, soñando con un futuro mejor, teniendo que enfrentar la vergüenza social de tener una madre acusada públicamente de ladrona? Yo no pensé. Mónica se desplomó en una silla, completamente derrotada. Exacto. No pensaste en nada más que en ti misma y tus problemas egoístas, completó Carla con la precisión de cirujano emocional. Y esa es la diferencia fundamental entre nosotras. Yo siempre pensé en esta familia antes que en mí misma. Tú solo pensaste en tu propia conveniencia, sin importar a quién destruyeras en el proceso. El detective Ramírez sintió que era momento de intervenir profesionalmente. Señora Carla, ¿está lista para proceder con todos los cargos legales correspondientes? Carla se volvió hacia él con la dignidad de una emperatriz que finalmente ha reclamado su reino, y todos en la habitación esperaron su respuesta con la tensión de quien aguarda un veredicto final que cambiará vidas para siempre. Detective Ramírez, durante las últimas 24 horas, usted me ha tratado con más respeto genuino y dignidad humana que esta familia en 20 años completos. Me ha devuelto algo que pensé que había perdido para siempre: la fe en que la justicia verdadera existe en este mundo cruel. ¿Eso significa...? Preguntó Ramírez con expectación contenida. Eso significa que sí. Quiero proceder con todos los cargos legales correspondientes. No por venganza personal, que sería indigna de mí, sino porque otras mujeres como yo merecen saber que la verdad importa, que la dignidad humana no se puede comprar ni vender como mercancía, y que nadie, sin importar su posición social o económica, tiene derecho a destruir la vida de otro ser humano por conveniencia egoísta. Carla se irguió completamente, transformada en una fuerza de la naturaleza que nadie en esa habitación había visto jamás. Y porque mis hijos merecen ver que su madre no es una ladrona despreciable, sino una mujer íntegra que luchó por la verdad hasta las últimas consecuencias. La sala del tribunal se llenó como teatro esperando la función más importante de la temporada, donde se decidiría no solo el destino legal de los acusados, sino el triunfo definitivo de la verdad sobre la mentira, de la justicia sobre el privilegio corrupto. Carla entró caminando junto al detective Ramírez, y cada paso resonaba con la confianza inquebrantable de quien había encontrado su verdadero poder en las profundidades del sufrimiento injusto. Ya no llevaba el uniforme humilde de empleada doméstica que había usado como segunda piel durante 20 años de invisibilidad. Vestía un traje sencillo pero digno que Ramírez le había ayudado a conseguir. Y algo fundamental en su porte había cambiado para siempre. Caminaba como mujer libre, no como sierva agradecida. ¿Está completamente lista para esto?, le preguntó Ramírez mientras tomaban asiento en la primera fila. Nací lista para este momento, detective, respondió Carla, y sus palabras cargaban la fuerza de una mujer que había caminado a través del fuego purificador
y había emergido como acero templado en batalla. Solo me tomó 50 años de vida darme cuenta de mi propio valor. Del otro lado de la sala, los Mendoza se sentaron como sombras derrotadas de lo que habían sido en su época de arrogancia. Esperanza parecía haber envejecido 10 años en las últimas 2 semanas. Su rostro un mapa de arrugas nuevas dibujadas por la culpa. Ricardo no podía mantener contacto visual con nadie. Sus manos temblando como hojas en vendaval. Y Mónica temblaba como animal acorralado, sabiendo que su destino estaba sellado por su propia crueldad calculada. El juez Martínez era un hombre cuya presencia llenaba la sala, no por intimidación física, sino por la autoridad moral que emanaba de décadas de luchar incansablemente por la justicia verdadera. Cuando habló, su voz resonó como el eco de la verdad misma atravesando las paredes del recinto. Estamos aquí hoy para resolver un caso que trasciende completamente el simple tema de una acusación falsa. Comenzó con solemnidad. Estamos aquí para hablar sobre dignidad humana fundamental, sobre justicia social, sobre las consecuencias morales de nuestras acciones y sobre el valor inherente de cada ser humano, independientemente de su origen o posición económica. El fiscal presentó las evidencias con la precisión quirúrgica de quien maneja instrumentos de vida o muerte. Las grabaciones de seguridad se reprodujeron en pantallas gigantes que dominaban la sala, y cada persona presente pudo ver la verdad con claridad cristalina, que no admitía interpretaciones. Carla limpiando el collar con cuidado amoroso de madre. Mónica escondiéndolo deliberadamente con movimientos calculados de criminal, la orquestación completa de una mentira diseñada para destruir una vida inocente. Señoras y señores del jurado, dijo el fiscal con voz que temblaba de indignación justa. Lo que vemos aquí no es solo un crimen legal contra la señora Carla Morales. Es un crimen moral contra la confianza humana, contra la justicia social, contra la idea misma de que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad fundamental, independientemente de su origen humilde o posición económica vulnerable. Cuando llegó el momento crucial de que Carla testificara, se levantó con una gracia que parecía iluminar toda la sala como sol que rompe a través de nubes tormentosas. Sus palabras no fueron de venganza amarga o resentimiento destructivo, sino de verdad pura y brillante que cortaba como espada de luz. «Su señoría», comenzó, su voz clara como agua de manantial que baja de montañas puras. «Durante 20 años de mi vida, dediqué cada fibra de mi ser a cuidar a una familia que pensé que me amaba como hija adoptiva. Limpié cada rincón de su casa como si fuera templo sagrado. Cuidé a sus enfermos como si fueran mi propia sangre. Lloré sus pérdidas como si me pertenecieran. Celebré sus alegrías como si fueran mis propias victorias». «¿Cómo se sintió cuando la acusaron falsamente de robo?», preguntó el fiscal. Carla guardó silencio por un momento que se extendió como eternidad. No porque no supiera qué decir, sino porque las palabras que iba a pronunciar cargaban el peso de toda una vida de servicio traicionado. «Me sentí como si el mundo entero se hubiera vuelto al revés, su señoría. Como si todo en lo que había creído sobre la bondad humana, sobre la justicia divina, sobre el amor incondicional, hubiera sido una ilusión cruel diseñada para mantenerme sumisa». «¿Y ahora? ¿Cómo se siente ahora?». «Ahora entiendo una verdad liberadora. El problema no era el mundo, su señoría. El problema era que había puesto mi fe, mi lealtad y mi amor en las personas equivocadas». Carla se volvió hacia el jurado, con ojos que brillaban con una luz que no se podía extinguir. «Pero también encontré que existen personas como el detective Ramírez, personas que luchan por la verdad sin esperar nada a cambio, que ven la dignidad humana donde otros solo ven clase social. Y eso me devolvió la fe en la humanidad». Cuando Mónica fue llamada a testificar, su confesión se desmoronó como castillo de arena bajo marea implacable. Entre lágrimas patéticas y sollozos de autocompasión, admitió toda la verdad sórdida. Las deudas de juego de Ricardo que los estaban ahogando, su desesperación financiera que crecía como tumor, el plan calculado para culpar a Carla con la esperanza de que Esperanza sintiera pánico y les diera dinero de emergencia.
¿Se da cuenta del daño irreparable que causó a una mujer inocente?, preguntó el fiscal. Sí, sollozó Mónica con voz quebrada. Destruí la vida de una mujer buena y honesta porque fui cobarde, porque era más fácil culpar a alguien indefenso que enfrentar mis propios problemas como adulta responsable. Pero el momento más poderoso y transformador llegó cuando Esperanza tomó el estrado. La mujer que había sido la matriarca imponente de la familia Mendoza parecía frágil como porcelana agrietada por años de privilegio mal usado. Señora Mendoza, dijo el fiscal, ¿tiene algo que decir sobre su papel en este caso que ha conmocionado a la comunidad? Esperanza alzó la vista hacia Carla con ojos que por primera vez en 20 años mostraban algo que había estado ausente durante décadas: respeto genuino y reconocimiento de humanidad completa. Carla, dijo, y su voz se quebró como vidrio bajo peso insoportable. Fui una tonta ciega y cruel. Me dejé llevar por prejuicios de clase, por las apariencias sociales, por la facilidad cobarde de creer lo peor de alguien que solo me había dado amor puro y desinteresado. ¿Qué quiere decir específicamente? Quiero decir que Carla Morales fue más familia real para mí que mis propios hijos biológicos. Cuando estuve enferma y vulnerable, cuando perdí a mi esposo y el dolor me consumía, cuando necesité amor verdadero sin condiciones, ella siempre estuvo ahí como ángel guardián. Y yo la traicioné de la manera más cruel y despiadada posible. Esperanza se volvió directamente hacia Carla. No merezco tu perdón, mi querida Carla, pero lo pido de rodillas. No porque lo merezcas, sino porque eres la única persona que ha amado a esta familia sin pedir nada a cambio. El veredicto fue unánime y definitivo como martillo de justicia que cae sobre yunque de verdad. Mónica fue condenada por difamación agravada, acusación falsa con intención maliciosa y conspiración para cometer fraude. Ricardo por complicidad criminal y encubrimiento. Esperanza recibió una sentencia condicional, pero algo infinitamente más pesado, el peso aplastante de su propia conciencia despertada. Pero la verdadera victoria, la que trascendía las sentencias legales, llegó cuando el juez se dirigió directamente a Carla con palabras que quedarían grabadas en la historia de la justicia social. Señora Morales, este tribunal no solo la exonera completamente de todos los cargos fabricados, sino que reconoce oficialmente que usted ha sido víctima de una injusticia grave, que refleja problemas sistémicos en nuestra sociedad. Pero más importante aún, usted nos ha recordado a todos que la dignidad humana no depende del dinero o la posición social, sino de la integridad inquebrantable del corazón. Cuando Carla salió del tribunal, el sol brillaba con una intensidad dorada que no había sentido en años, como si el universo mismo estuviera celebrando el triunfo de la verdad sobre la mentira. A su lado caminaba el detective Ramírez, quien se había convertido en más que un aliado profesional. Se había convertido en la prueba viviente de que la bondad genuina existe en el mundo, esperando ser descubierta por quienes tienen ojos para ver. ¿Qué van a hacer ahora con su nueva libertad?, le preguntó Ramírez mientras descendían las escaleras del tribunal. Carla sonrió con una sonrisa que cargaba todas las promesas del futuro y ninguna de las sombras del pasado. Voy a casa con mis hijos, detective. Y por primera vez en mi vida, voy a vivir cada día sabiendo exactamente cuánto valgo como ser humano completo. 6 meses después del juicio que cambió su vida para siempre, Carla se encontraba en una realidad que jamás había imaginado posible durante sus años de servidumbre silenciosa. La compensación económica del caso no la había hecho millonaria, pero le había dado algo infinitamente más valioso: la libertad completa de elegir su propio camino por primera vez en 5 décadas de existencia. La pequeña casa que había comprado en un barrio tranquilo y digno no era una mansión opulenta, pero cada rincón respiraba algo que la mansión Mendoza nunca había tenido: paz verdadera, amor genuino y dignidad inquebrantable. Ana florecía como flor en primavera en su nueva escuela, donde los maestros habían comenzado a notar su brillantez natural, que ahora tenía espacio para crecer. Miguel había conseguido una beca completa para estudiar ingeniería.
su rostro radiante con el orgullo incontenible de saber que su madre era una heroína de justicia, no una víctima de circunstancias. «Mamá», le dijo Ana una tarde dorada mientras hacían la tarea juntas en la mesa de la cocina. «¿Extrañas algo de la casa grande donde trabajabas?» Carla alzó la vista del libro que estaba leyendo. Algo que había comenzado a hacer en sus ratos libres, ahora que tenía tiempo para nutrir su propia alma. «¿Sabes qué extraño realmente, mi amor? Extraño la ilusión de que éramos una familia verdadera, pero nunca, jamás, extrañaré la realidad dolorosa de cómo me trataban como objeto decorativo». El timbre sonó, interrumpiendo la tranquilidad sagrada de la tarde familiar. Carla abrió la puerta y se encontró con una figura que no había esperado ver jamás. Esperanza Mendoza. Pero esta no era la mujer arrogante y cruel que había conocido durante 20 años. Esta era una mujer humilde, cargando el peso visible de sus errores como cruz que había elegido llevar. «¿Puedo pasar, por favor?», preguntó Esperanza, su voz apenas un susurro cargado de humildad genuina. Carla la estudió por un momento largo como eternidad. Luego asintió y se hizo a un lado con la gracia de quien ha aprendido que el perdón es un regalo que se da a sí mismo. Ana, curiosa como todos los niños sabios, observó desde la puerta de la cocina mientras las dos mujeres se sentaban en la pequeña sala llena de vida auténtica. «¿Cómo está, señora Esperanza?», preguntó Carla con cortesía que no era fingida sino nacida de su naturaleza bondadosa. «Estoy aprendiendo a vivir con la verdad de lo que hice, Carla», respondió Esperanza, sus ojos recorriendo la casa modesta pero llena de amor real. «Y la verdad es más pesada que cualquier mansión». «¿Qué ha pasado con la familia desde el juicio?». «Ricardo y Mónica se divorciaron definitivamente. Ella se mudó a vivir con su madre en la vergüenza que merece, y él está en terapia intensiva, tratando de entender cómo llegó a ser tan cruel con alguien que solo nos había dado amor desinteresado». Esperanza hizo una pausa dolorosa. «Y yo estoy aprendiendo a vivir sola con mis demonios». «¿Y por qué vino aquí hoy?». «Vine a pedirte algo que sé que no merezco en absoluto», dijo Esperanza, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos como ríos de arrepentimiento tardío. «Vine a pedirte que me perdones. No porque espere que lo hagas, sino porque necesito que sepas que he entendido completamente todo el mal que te hice durante años». «¿Todo el mal?». «No solo la acusación falsa de robo, Carla», continuó Esperanza, su voz quebrándose como cristal. «Todo el mal de 20 años completos. Cada comentario despectivo sobre tu origen, cada mirada de superioridad clasista, cada momento en que te hice sentir menos valiosa de lo que realmente eres. Carla, tú no eras mi empleada, tú eras el corazón puro de mi familia, y yo fui demasiado ciega por el privilegio para verlo». Ana apareció junto a su madre, su pequeña mano tomando la de Carla en un gesto de apoyo silencioso pero poderoso. En ese momento, Esperanza vio lo que había perdido para siempre, no solo una empleada excelente, sino una familia verdadera, construida sobre amor genuino en lugar de conveniencia social. «Señora Esperanza», dijo Carla finalmente, cada palabra pesada por la sabiduría ganada a través del sufrimiento. «Durante 20 años, busqué desesperadamente su aprobación, su amor, su reconocimiento como ser humano completo. Pensé que si trabajaba lo suficientemente duro, si era lo suficientemente buena y sumisa, finalmente me vería como persona completa. Y yo fui una tonta ciega por no hacerlo desde el primer día que llegaste a mi casa. Pero ahora entiendo algo liberador e importante», continuó Carla con sabiduría que brillaba como luz. «No necesito su perdón para sanar mi alma, pero usted necesita mi perdón para sanar la suya. Y se lo doy completamente, no porque lo merezca, sino porque cargar odio me impediría disfrutar la vida hermosa que finalmente he construido con mis propias manos». Esperanza se desplomó en sollozos, pero estos eran diferentes a las lágrimas de autocompasión que había derramado durante el juicio. Estos eran sollozos de liberación,
de gratitud genuina por un perdón que sabía que no merecía, pero que necesitaba para seguir viviendo. ¿Hay algo más que pueda hacer para reparar el daño?, preguntó entre lágrimas. Carla miró a Ana, luego de vuelta a la esperanza con ojos que habían encontrado la paz. Sí, aprenda a ver a las personas por lo que son en su interior, no por lo que poseen materialmente. Y si alguna vez contrata a Bonaras o otra empleada doméstica, recuerde que está contratando a un ser humano completo, con sueños, miedos, esperanzas y dignidad inherente. Cuando Esperanza se fue, Ana se acurrucó junto a su madre en el sofá como gatita buscando calor. «Mamá, ¿hiciste bien en perdonarla?». Carla abrazó a su hija, respirando el aroma dulce de su cabello que olía a futuro brillante. «Mi amor, el perdón no es para las personas que nos lastiman. El perdón es para nosotros, para que podamos ser libres de vivir sin cargar veneno en el corazón». Esa noche, mientras veía a sus hijos dormir en sus propias camas, en su propia casa, Carla sintió algo que no había experimentado en décadas. La paz profunda de saber exactamente quién era y cuánto valía en el gran esquema del universo. 2 años después del juicio que cambió no solo su vida, sino la de muchas otras mujeres trabajadoras, Carla se encontraba de pie frente a un grupo de empleadas domésticas en el centro comunitario del barrio. Su cabello, ahora con canas plateadas que llevaba con orgullo como corona de sabiduría, enmarcaba un rostro que había encontrado su verdadero poder y lo irradiaba como sol que ilumina todo a su paso. «Hermanas mías», comenzó, su voz resonando con la autoridad de quien había caminado a través del fuego purificador y había emergido transformada en algo más grande. «Mi nombre es Carla Morales, y vine a contarles una historia que puede cambiar sus vidas. No es solo mi historia personal, es la historia de todas nosotras que hemos trabajado en las sombras, cuidando las vidas de otros mientras olvidábamos cuidar nuestro propio valor como seres humanos completos». Las mujeres la escuchaban con una atención que trascendía la curiosidad superficial. Veían en ella algo que todas habían perdido en algún momento de sus vidas: la dignidad inquebrantable de quien conoce su propio valor sin necesitar la aprobación de otros. Durante 20 años de mi vida, pensé que mi valor dependía de qué tan perfectamente limpiara, qué tan silenciosamente trabajara, qué tan invisible pudiera volverme para no molestar a mis empleadores. Pensé que si era la empleada perfecta, sumisa y agradecida, finalmente sería vista como un ser humano digno de respeto. Carla hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros que reflejaban sus propias experiencias dolorosas. Pero aprendí algo fundamental que cambió mi vida. Nuestro valor no está en lo que hacemos para otros, sino en lo que somos en esencia. María, una mujer de mediana edad con manos curtidas por años de trabajo duro y sacrificado, alzó la mano con timidez. «Pero, señora Carla, ¿cómo mantenemos esa dignidad cuando necesitamos desesperadamente el trabajo para alimentar a nuestros hijos?» «Excelente pregunta, hermana María», respondió Carla, acercándose a ella con la calidez de quien comprende el sufrimiento. «No significa que no trabajemos con dedicación o que no seamos profesionales ejemplares. Significa que nunca aceptemos ser tratadas como menos que humanas. Significa exigir respeto sin perder la humildad. Significa saber cuándo decir esto no está bien, incluso si tiene consecuencias». Rosa, una joven que no podía tener más de 25 años, se secó una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. «Pero ¿qué pasa si nos despiden por defendernos? ¿Qué pasa si no encontramos otro trabajo? Entonces encontramos empleadores que merezcan realmente nuestro trabajo y dedicación», respondió Carla con una sonrisa que iluminaba toda la habitación como amanecer después de noche eterna. «Porque créanme, hermanas, hay personas buenas en este mundo. Hay familias que entienden que estamos ahí para trabajar juntos como equipo, no para ser invisibles o agradecidas por migajas». Al final de la charla transformadora, las mujeres se acercaron a Carla con historias propias, con lágrimas de liberación,
con esperanza renovada que brillaba en sus ojos como estrellas recién encendidas. Cada abrazo, cada gracias por recordarme quién soy realmente, cada promesa de ya no voy a aceptar que me humillen, era una semilla de transformación que se plantaba en el mundo para florecer en justicia futura. Cuando Carla llegó a casa esa noche, encontró a Ana, ahora de 16 años, estudiando con la concentración de quien sabe que la educación es la llave de la libertad, y a Miguel, preparándose para su último año de universidad, con el orgullo de quien ha visto a su madre convertirse en símbolo de dignidad triunfante. ¿Cómo estuvo la charla de hoy, mamá?, preguntó Ana, alzando la vista de sus libros. Cambió más vidas, como siempre lo hace, respondió Miguel, orgulloso hasta las lágrimas de la mujer extraordinaria en la que su madre se había convertido. Carla se sentó con ellos en la mesa que había comprado con su propio dinero ganado honestamente, mirando a los dos seres humanos extraordinarios que había criado, que ahora crecían sabiendo que su madre no era solo una empleada doméstica, sino una mujer que había luchado por la verdad y había ganado una victoria que trascendía lo personal. ¿Saben qué es lo más hermoso de toda esta transformación?, les dijo, tomando las manos de ambos con ternura infinita. No es que ganáramos el juicio, no es la compensación económica que recibimos, no es ni siquiera la disculpa que finalmente obtuve. ¿Qué es entonces, mamá?, preguntó Ana con curiosidad genuina. Es que ustedes están creciendo en un mundo donde saben que valen por quienes son en su interior, no por lo que poseen materialmente. Están creciendo sabiendo que la justicia verdadera existe, que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, y que nunca, jamás deben permitir que alguien los haga sentir menos valiosos de lo que realmente son como seres humanos únicos. Esa noche, mientras sus hijos dormían en paz, Carla se sentó en el pequeño jardín que había plantado detrás de su casa con sus propias manos. Las flores que había sembrado como semillas humildes florecían bajo la luz plateada de la luna, hermosas no porque fueran perfectas, sino porque habían crecido desde la tierra hasta convertirse en algo que embellecía el mundo con su simple existencia. El detective Ramírez, quien se había convertido en un amigo querido de la familia, le había contado que su caso había inspirado cambios profundos en el departamento de policía. Ahora todos los casos de empleadas domésticas se investigaban con especial cuidado y respeto, porque su historia había demostrado que la verdad a menudo se esconde detrás de prejuicios sociales y asunciones clasistas. Carla sonrió, respirando el aire nocturno que olía a posibilidades infinitas y futuros brillantes. Su historia no había terminado. Apenas había comenzado el capítulo más hermoso, porque ahora sabía que cada día era una oportunidad de vivir con la dignidad que siempre había merecido, de criar hijos que cambiarían el mundo con su ejemplo, y de recordar a otras mujeres que ellas también valían más de lo que jamás habían imaginado posible. En la distancia, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres, cada una representando una vida, una historia, una oportunidad de dignidad y transformación. Y Carla sabía con certeza absoluta que su historia, la historia de una empleada doméstica que se había alzado contra la injusticia y había ganado, se convertiría en luz guía para otras mujeres que caminaban en la oscuridad, buscando su propio camino hacia la verdad y la dignidad. Porque al final de todo, no importaba cuántos años habían pasado en silencio sumiso, cuántas humillaciones habían soportado, cuántas veces habían dudado de su propio valor como seres humanos. Lo que importaba era que ahora sabían que merecían respeto, amor y justicia, no como favor condescendiente, sino como derecho fundamental de todo ser humano que respira bajo el mismo cielo. Y esa realización, esa transformación, ese despertar de la dignidad que había dormido en las sombras, era el verdadero milagro que había nacido de las cenizas de la traición. No era solo la historia de Carla, era la historia de todas las mujeres que se atreven a creer que merecen algo mejor, y que están dispuestas a luchar por ello hasta las últimas consecuencias.
Si llegaste hasta aquí, gracias por hacer este viaje épico con nosotros. La historia de Carla nos recuerda que la dignidad humana no se puede comprar ni vender, que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, y que a veces las mayores traiciones nos llevan a los descubrimientos más hermosos sobre nuestro propio valor. Dale me gusta si esta historia tocó tu alma. Suscríbete para más historias que transforman destinos. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y comparte con alguien que necesite creer en el poder de la transformación. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más tocó tu corazón de esta historia de justicia y dignidad humana.